El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos, hermanos, ¿cómo están? Gusto en poder saludarles. Ahí disculpen la espera, pero es que por cuestiones de audio y de video tenemos que hacer este espacio, así que no es verdad ninguna especie de mírenme, ¿no? Sino que tenemos que esperar un poquito para que podamos entrar en el streaming, en el internet y para nuestras grabaciones. Por favor, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor el día de hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 17. Juan, capítulo 19, verso 17. Por favor, búsquelo y cuando lo encuentre regáleme un par de minutos en pie, hermano, para que demos lectura. Ayúdeme, por favor, con eso. Juan 19, 17. Cuando lo tenga, dígame un amén. Leemos la palabra, dice así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, los tres idiomas que predominaban la época de Jesús: hebreo, griego y latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también sus vestidos, tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Luego dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Por favor, acompáñeme a que hagamos una oración. Incline su rostro. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo que vamos a compartir las Escrituras con nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, para que puedan ser abiertas tus palabras, iluminadas por tu Santo Espíritu en cada corazón, y que este mensaje que vamos a hablar el día de hoy, Señor, cumpla ese propósito para el cual fue inspirado por tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que bendigas a todos y cada una de las personas que están hoy aquí. Que nos ayudes, Señor, para poder continuar adelante haciendo tu voluntad. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos?
Bueno, como es bien sabido, hermanos, el día de hoy se celebra en lo que es la tradición el día de la resurrección, ¿no? Y toda la semana que pasó es considerada tradicionalmente Semana Santa. El año tiene 52 semanas y nosotros sabemos que en realidad Dios, a los nacidos de nuevo, a nosotros los creyentes, nos pide que vivamos una vida santa las 52 semanas, no solamente una, ¿no? Pero bueno, la tradición festeja sus cosas también. Pero nosotros como cristianos sabemos, hermano, que parte de las tradiciones pues encierran muchas cosas que no son precisamente apegadas a la palabra del Señor, ¿no? Hay muchas tradiciones que en realidad contiene esta celebración que no están en la Biblia, ¿no? Hay mucha gente que empieza a llamar a los días santos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no tengo problema con que hoy se llame Domingo de Resurrección, no tengo problema. ¿Por qué? Porque eso sí es bíblico. Jesús resucitó un domingo. Y en realidad no solo este domingo, sino todos los 52 domingos que tiene el año, perdón, es domingo de resurrección. Los cristianos, cada domingo cuando nos reunimos para adorar, estamos celebrando que Jesús resucitó, porque Jesús resucitó un domingo. Y de hecho, por eso en el tiempo de la gracia se instituye el domingo como el día en que la iglesia cristiana se reúne para adorar. Mientras que en el tiempo de la ley y los judíos que son nacidos judíos todavía lo siguen haciendo en lo que es el sábado. Sin embargo, nosotros sabemos que Jesús vino y una de las cosas que cambió fue esa situación por medio de su resurrección, ¿no? No estoy de acuerdo en otras cosas como por ejemplo que un día sea santo, como el jueves sea santo, el viernes sea santo. Ahí yo creo que ya estamos cayendo en una especie como de apegarnos mucho a la tradición. O también, hermano, recibir una cruz de ceniza en la frente o ir a bendecir unas palmas para que cuando venga una tormenta las puedan sacar y las quemen y entonces se calme la tormenta. O sea, yo creo que hay cosas que sí ya no son bíblicas y no están en la palabra de Dios. Ahora, Domingo de Resurrección, vuelvo y repito, yo creo sí, nosotros celebramos la resurrección de Jesús cada domingo que nos reunimos. Por lo tanto, hoy es Domingo de Resurrección y coincide pues con la tradición también, pero lo más importante es que es bíblico. No sé si me sigue hasta acá. ¿Ok? Debemos de tener mucho cuidado, hermano, escuche aquí, de no caer en el legalismo de llamar a todo pecado. No, no podemos hacer ni un servicio especial de resurrección porque eso es de la tradición. Eso es un exceso. Hay mucha gente muy legalista que si una iglesia en un domingo de resurrección tiene un servicio especial como el que estamos teniendo hoy, ¿no? Generalmente nosotros no predicamos temas diversos, predicamos siempre series, pero el día de hoy vamos a hablar un tema diverso para hablar precisamente de la resurrección de Jesús. Amén. Entonces no caigamos en excesos de ser demasiado legalistas y condenarlo todo, pero tampoco caigamos en el exceso de ser demasiado libertinos y mezclar todas las tradiciones con los conceptos y los preceptos bíblicos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Por qué? Porque mire, o sea, la tradición, hermano, ve más la Semana Santa como un feriado, como un tiempo de descanso, como un tiempo de spring break, de placeres. Mucha gente sale a otros países en estas vacaciones y en lo que se van es a tomar, a adulterar, a fornicar. O sea, no tienen nada que ver una cosa con otra. Se supone que es un tiempo, se supone para ellos de santificación, aunque para nosotros los creyentes sabemos que nuestro tiempo de santificación es todos los días. Amén. Y bueno, entre otras cosas que la gente dice, ¿no? Que no hay que bañarse, que no hay que comer pescado, que no hay que comer no sé qué, etcétera, etcétera. Que yo sinceramente, de acuerdo a la palabra, no encuentro un respaldo. Pero usted sabe, hermano, que la cultura ha vuelto de Jesús una especie, hermano, de comercio. Ya todo lo que tiene que ver con Jesús generalmente se ha comercializado, ¿no? Lo que tiene que ver con la pasión de Cristo en estos días se comercializa, ¿no? La gente le llama spring break, feriado, ir a disfrutar, ir a gastar, etcétera. Y no digamos la Navidad, ¿no? O sea, la Navidad, nosotros como iglesia sabemos también que no es un pecado, que la gente, hay muchas iglesias legalistas que lo condenan como si fuera algo del diablo, ¿no? Pero también nos toca reconocer para ser equilibrados de que se ha vuelto mucha mercadotecnia y que tiene que ver solamente con comercio, con comprar, con vender, etcétera. Y muy poca gente, tanto en esta fecha que es la muerte y pasión de Cristo, como cuando se celebra el día que nació, verdaderamente entiende el significado de estas cosas. Amén. Entonces, mire, el día de hoy, hermano, quiero hablar en el tema se titula al pie de la cruz.
Quiero por favor que vayamos a Génesis capítulo 22, verso 9. El tema es al pie de la cruz. Y allí vamos a ir, hermano, a ver algo muy interesante que está relacionado con el sacrificio de Jesús. Génesis 22, 9, un pasaje que todos los que hemos estado en el Evangelio por años lo conocemos. Lo hemos leído infinidad de veces y muchas veces ni lo entendemos porque nos parece un poco absurdo que Dios haya pedido un sacrificio humano. Pero escuche, dice capítulo 22 de Génesis, verso 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho. No sé si se dio cuenta que cuando estábamos leyendo el tema de la crucifixión de Jesús también comienza igual. Dice que cuando llegaron a un lugar que se llamaba la calavera o Gólgota en hebreo. Y luego dice, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Esto que yo les acabo de leer, hermanos, sucedió 2000 años antes de la crucifixión de Jesucristo. Y esto fue un ensayo que Dios estaba haciendo con el padre de la fe, con Abraham. Hermano, Abraham es una figura religiosa en el mundo de una envergadura tremenda. Él es el padre, hermano, del judaísmo. Los musulmanes los consideran el padre, hermano, del musulmanismo. Y en la fe, porque somos herederos en Abraham por la fe, los cristianos también tenemos fundamentada nuestra religión, por decirlo así, en lo que es Abraham. Una figura, el primer patriarca en quien Dios dijo, yo en ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Y vemos, hermano, cómo Dios le dice a Abraham, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Sabemos que Dios no pedía sacrificios humanos como todos los otros dioses paganos en Canaán. Sin embargo, hermano, esto era un símbolo, era solamente una sombra, ¿ok? De que un día el Padre, Dios el Padre, iba a llevar a su hijo. ¿Quién llevó a Isaac a este monte, al monte Moriah? ¿Quién lo llevó? Lo llevó Abraham. Entonces aquí hay una enseñanza, mire, el que llevó a Jesús al monte Calvario no fueron los soldados romanos, esos solamente fueron los elementos que Dios usó. Pero en realidad quien llevó a Cristo al monte Calvario fue el Padre lo llevó. Y esto era un ensayo sobre cómo, hermano, Abraham obviamente le dolía en su corazón lo que estaba pasando. Le dolía en su corazón porque era su único hijo, era el hijo de la promesa. Dios le había dicho, en Isaac te será dada descendencia como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Abraham conocía esa promesa, sin embargo Abraham era un hombre que le creía a Dios. Y él llevó a Isaac. Usted póngase en los zapatos, hermano, en los guaraches de Abraham. Los que tenemos hijos, ¿cuánto amamos a nuestros hijos? Apenas se dan un golpecito y ya estamos ahí con el corazón compugido y quisiéramos llevar el dolor de ellos. Entonces usted imagínese el cuadro de Abraham subiendo a la montaña, el muchacho cargando su leña, Abraham cargando el cuchillo, cargando el fuego, y lo lleva a aquel lugar, y justo cuando está a punto, hermano, de levantar su mano con el cuchillo para poder degollar a su hijo y poder ofrecerlo en holocausto ante Dios, dice que el ángel de Jehová le habla, hermano, a Abraham y le dice, no extiendas tu mano contra el muchacho, porque ahora sé que temes a Dios. Solo ese cuadro debería de quebrantar nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque aquí Dios estaba diciéndole a Abraham, no lo hagas, porque yo sé que temes, pero un día yo sí lo voy a tener que hacer con mi hijo único, con mi hijo amado. Vamos a Isaías 53, 10 al 11.
Hay algo que muchas personas no han entendido sobre la cruz, y es que creen que solamente fue una cruz de madera, unos clavos, una corona, un juicio injusto, una sentencia injusta, un castigo y un tormento. Y fue más que eso, sí fue eso, pero fue más que eso. Isaías 53, 10 al 11, por favor. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quiso quebrantarlo? Jehová. Espérenme, hermanos, pero no es el Padre, el Dios de amor, y no era su unigénito Hijo, a quien él amaba y en quien él dijo: a él oigan, porque él es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Sí? No fue la ira, hermano, de los soldados romanos. La ira de los soldados romanos solamente desataron el castigo sobre él. Los historiadores que estudian el tema de las crucifixiones, hermano, dice que los romanos, porque la crucifixión no era algo exclusivo de los romanos, había otras culturas que también lo practicaban, pero los romanos eran los más sanguinarios. Eran personas temibles. El ejército romano, hermano, imponía un temor feroz sobre la gente. Por eso se acuerda cuando Jesús le dice a sus discípulos: no temáis a los que pueden matar el cuerpo. Se refería a eso. Se refería a la persecución que los creyentes iban a sufrir en manos de los soldados romanos, en manos del imperio romano. Eran imponentes los castigos. Y el castigo fue atroz, destruyeron su cuerpo. Dice la palabra de Dios que no quedó hermosura en él como para que nosotros le deseáramos. Cuando dice el Salmo 45 que era el más hermoso de los hijos de los hombres y que Dios había derramado toda su gracia sobre él. Pero con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Los soldados romanos solamente eran los elementos, que eran los que tenían en sus manos el látigo, eran los que tenían en sus manos los martillos con los cuales los levantaron y dejaron caer esos clavos sobre sus muñecas y sobre los empeines de sus pies, y los traspasaron con sus lanzas, con sus burlas, con sus vituperios. Le decían cosas horribles, lo escupían y le arrancaban su barba. Pero ¿sabe quién estaba detrás de todo eso? Dios el Padre, sujetando a su Hijo a un quebrantamiento. Pregunta: ¿por qué Dios derramó su ira sobre su Hijo? ¿Por qué Dios derramó la ira sobre su Hijo? La muerte de Jesucristo, hermano, es una muerte sustituta. Es una muerte que nosotros merecíamos. El Cordero Pascual, cada vez que se elegía para celebrar la Pascua y celebrar la expiación en Israel, era un Cordero perfecto, macho, sin defecto, que el sumo sacerdote escogía y lo sacrificaba para expiar el pueblo de todo el pecado de todo el pueblo. Esa palabra expiación es muy interesante porque significa cubrir el pecado, quitar el pecado, poner a alguien en tu lugar. Y eso fue lo que hizo Jesús. Cuando Jesús, hermano, tomó el pecado de toda la humanidad, así como el Cordero Pascual tomaba el pecado de todo Israel, entonces el Padre lo vio lleno de todo el pecado de la humanidad. Y como Dios es santo, tuvo que hacer justicia. Muchos no entienden por qué el Padre quiso quebrantar a Jesús, y es porque el Padre es santo. ¿Qué significa que Él es santo? Eso significa que Dios no puede perdonar la transgresión del ser humano sin que haya un pago. Porque muchos podrían decir: ¿y por qué Dios no simplemente dice con el poder de su palabra, salvos? Ya, salvos. No puede hacer eso, porque Él es santo y su santidad demanda justicia por el pecado. Y esa justicia se hace cuando se ejecuta la pena sobre el pecado. Por eso el animalito era partido, era desmembrado. El Cordero Pascual era sacrificado y era inmolado al extremo de aún quemar todo lo que sobraba de él. Porque todo ese sacrificio de ese Cordero Pascual estaba satisfaciendo la ira que es creada en Dios por el pecado. El pecado crea ira en Dios, y esa ira solamente es justificada cuando se hace justicia.
cuando se sufre la pena, cuando alguien lleva la pena. Y esa pena, obviamente, hermano, la teníamos que llevar todos nosotros. Todos nosotros teníamos que llevar esa pena. Pero Él fue el que tomó nuestro lugar en esa cruz. Si tú crees que Jesús murió por ti en ese sacrificio, lo menos que tú puedes hacer es vivir para Él. ¿Qué pasó al pie de la cruz? Vamos a ver en Mateo capítulo 16, verso 24. Mateo capítulo 16. ...24 y 25, ¿lo tiene? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El mensaje de la cruz es una locura para la inteligencia del mundo, para la sabiduría del mundo. Los ateos se burlan y dicen: ¿cómo es posible que a un Dios no se le ocurra otro método más que encarnarse y venir a morir en manos de los victimarios a los cuales Él mismo pretende salvar? O sea, si es Dios, ¿por qué no se le ocurrió otra cosa? ¿Fue lo mejor que se le pudo haber ocurrido? Pues quiero que sepa que es genial. Eso es genial. Ningún otro Dios de las culturas paganas, ni de la cultura griega, ni de la cultura romana, babilónica o cananea, jamás tenía una relación de amor con el pueblo. Y esto lo estoy diciendo entre comillas, no es que esos dioses existían, sino que la creencia de esos pueblos era que esos dioses les demandaban que sacrificaran a sus hijos. Dice que quemaban sus hijos a Moloch, a dioses, extraños, a dioses con D minúscula. Este Dios, el Dios creador del universo, se le ocurre algo genial, se le ocurre encarnarse, volverse un hombre, 100% hombre y 100% Dios, venir a la tierra, morir por la misma creación que Él quería redimir, que Él quería salvar. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: si quieren ser mis discípulos, es necesario que tomen su cruz y me sigan. En el contexto histórico, los discípulos no tenían ningún problema en entender lo que Jesús les estaba diciendo, porque en esos entonces la crucifixión era practicada a diestra y a siniestra, y ellos sabían que un crucificado era un criminal, ellos sabían que un crucificado era un condenado a muerte, era una persona malhechora. Y Jesús les dice: tomen su cruz y síganme, pero el que la tome y me siga, quizás muera por la persecución, pero al morir por la persecución encontrará su vida en mí. Y los cristianos de la antigüedad murieron literalmente, hermano, murieron literalmente. Eran encendidos en palos, amarrados, quemados. Dice que para que tuvieran buena combustión les aplicaban brea o les aplicaban pavimento sobre su cuerpo. ¿Usted ha visto alguna vez el pavimento cuando está bien caliente en julio, agosto, cómo se pone? Ahora imagínese usted untado en pavimento y con un cerillo, con fuego. Los cristianos de la antigüedad murieron literalmente. Nosotros hoy no tenemos persecución. Nosotros hoy estamos cómodos, tranquilos, en buenas iglesias, con aires acondicionados, con asientos pullman, durmiendo mientras el pastor predica. Es una locura. Pablo dijo: el mensaje de la cruz es una locura. Cuando él fue a Grecia a predicar y les predicaba de Jesús, para ellos los soldados, los dioses griegos eran dioses poderosos que no se iban a dejar crucificar. Poseidón, Atenea, Prometeo y otros muchos semidioses que ellos tenían. Ellos decían: espérate. Cuando Pablo fue a hablar, dice, al Areópago y estuvo disertando contra los estoicos, contra los epicúreos, dice que le dijeron: vamos a volver a venir a oír a este palabrero porque nos viene a hablar de otros dioses. Y Pablo les dijo: yo les vengo a hablar del Dios que creó todo, del Dios verdadero. Escuche, Jesús no fue el único hombre en la historia que murió en una cruz, pero sí ha sido el único Dios en la historia de la humanidad que ha muerto en una cruz. Sí, porque la crucifixión era algo normal. Por ejemplo, dice la historia que en la guerra del año 71
6,000 hombres fueron crucificados a la orilla del camino que iba hacia Roma. La crucifixión era un castigo común en aquel entonces. Por 1000 años se practicó esta pena de muerte. Y hermano Constantino en el año 327 la abolió. Él dijo: no más muerte de crucifixión, porque vamos a respetar la memoria de Jesús que murió en la cruz. La cruz es muy popular, muchos rockeros la usan en sus camisas, muchas banderas. Usted ponga en Google cuántas banderas tienen una cruz, hermano. Casi todas las banderas del mundo tienen una cruz. En el alfabeto, la T minúscula, la X, el signo de más, el signo de multiplicar y otras insignias están consideradas una cruz. Sin embargo, para muchos la cruz es solamente un bonito adorno o un amuleto. Algunos otros dicen: yo sé que no tiene poder y es solamente un símbolo de mi cristianismo. Pero no se trata solo de eso, se trata de entender que ser cristiano consiste en tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Y tomar esa cruz significa renunciar a nuestra vida y renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad del Señor. Dos cosas suceden al pie de una cruz, se las voy a enumerar. Número 1, Dios salva al hombre al pie de una cruz. Primera de Pedro 2:24. Búsquelo, por favor. Primera de Pedro 2:24, ¿lo encontró? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuál era la sentencia sobre nosotros los pecadores? La sentencia era la muerte. Y no nos referimos solamente a la muerte física, que fue una consecuencia del pecado, sino nos referimos obviamente a la muerte eterna. Y la muerte eterna o la muerte segunda, que es la misma, es pasar la eternidad separado de Dios. Porque sí saben que hay dos lugares, ¿verdad, hermanos? Está el cielo, esa es la vida eterna, y está el infierno, esa es la muerte eterna. Y esa era la pena capital sobre cada uno de los pecadores. Todos los descendientes de Adán nacemos ya con esa pena capital sobre nosotros, ya dictada por el juez del universo. Esa era la sentencia que nosotros merecíamos. Lo que hizo Jesús fue tomar nuestros pecados como el sacrificio sustituto por nosotros y los llevó a la cruz, y en la cruz los crucificó. Exactamente del mismo modo que el Cordero Pascual tomaba todos los pecados del pueblo sobre él cuando el sacerdote imponía sus manos para hacer la transmisión de pecados y era inmolado hasta la muerte. Fue exactamente lo que Jesús hizo. Y Pedro aquí utiliza a propósito la palabra madero, no la palabra cruz como se utiliza en el Evangelio, pero Pedro lo hace a propósito porque Pedro quiere hacer un link entre lo que él está diciendo y Deuteronomio 21:22. Vamos ahí, por favor. Para explicarle a los hebreos. Acuérdese que Pablo fue apóstol a los israelitas y esta carta se la está dirigiendo a los hebreos, que todavía, escuche, antes del año 71 seguían haciendo sacrificios, porque fue hasta el año 70 que el templo fue destruido. ¿Lo tiene? Deuteronomio 21:22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Dios permitió que su hijo se volviera una maldición en la cruz. Del mismo modo que Abraham, aunque no lo entendía en su mente porque Dios le estaba pidiendo a Isaac, caminó 3 días meditándolo hacia el monte Moriah. 3 días le costó llegar allá, meditando. Tengo que entregar a mi hijo en sacrificio. Ese madero, esa cruz, es bien importante. ¿Por qué? Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado
en un madero. Nos redimió. La palabra griega es exagorazo, con X y Z. Exagorazo. Esta palabra se usaba con frecuencia en el idioma común de esta época para expresar la libertad de un esclavo o un deudor. Quedaba redimido. Cuando pagaba una deuda completamente, quedaba libre, quedaba sin la deuda. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Solamente ha habido un ser humano en la historia de la humanidad que ha cumplido la ley: Jesús. Jesús. La ley no vino a quitar el pecado del mundo. ¿Quién vino a quitar el pecado del mundo? Cristo. Dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue lo que vino a hacer la ley? La ley vino a decir qué es pecado. La ley vino a decir esto y es pecado, pero hay uno que nacerá de una virgen, que entrará montado en un pollino en Jerusalén, será varón de dolores, experimentado en quebranto, será el siervo de Jehová, su nombre será llamado Dios fuerte, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros. La ley dijo que era el pecado y señaló al Salvador de ese pecado. Y eso fue lo que hizo Jesús. Tomó todos los pecados de la humanidad sobre su espalda, fue a la cruz y los crucificó en esa cruz. Se volvió maldición para que nosotros fuéramos redimidos de la maldición que operaba sobre nosotros. La expresión, la maldición de la ley, escuche, no significa que la ley trajo maldición, sino significa que la ley trajo el que las consecuencias de transgredir los mandamientos de la ley provocaban que viniera la maldición sobre las personas. Cristo jamás transgredió la ley. Ha sido el único ser humano que ha cumplido la ley a cabalidad. Y habiéndola cumplido, en la cruz crucificó los pecados de toda la humanidad. Todos los que Dios ha escogido para ser salvos, hermanos, tenemos una cita con Dios. Todos, a los que Dios ha escogido para ser salvos, tenemos una cita con Dios. La hora y el día nadie la sabe. Yo no sé, aquí hay muchos que ya fueron a esa cita. Hay otros que quizás todavía no han ido porque la han postergado, no les interesa, creen que están viviendo una vida justa por medio de sus obras justas que ellos hacen. Otros dicen, no es necesario que yo haga eso. Así que la hora y el día no lo sabemos, pero el lugar sí. El lugar es el mismo para todos. El lugar de esa cita es el Monte Calvario al pie de la cruz de Jesús. Y para que llegues a ese Monte Calvario con el entendimiento de que en esa cruz Jesús te redimió, tú debes de entender que Él era Dios. Para que llegues al Monte Calvario y entiendas que es allí donde está la salvación, tú debes entender que tú eras pecador y que tú eras el que debías de estar colgando en esa cruz, no Él. Para que tú entiendas que es en esa cruz donde Dios te salvó, debes saber que el hombre que vivió una vida santa, la cual tú jamás podrás vivir, murió una muerte que tú no soportarías y que tú merecías morir. El único ser humano que nació en esta tierra sin pecado. Todos nosotros nacimos en pecado. ¿Por qué? Porque nacemos de un hombre y de una mujer. Automáticamente eso activa el pecado de Adán sobre nuestras vidas. Pero Jesús no. Jesús nace de una mujer engendrado por el Espíritu Santo y por el poder de Dios. No por voluntad de carne, no por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. El único ser humano que nace en esta tierra sin pecado, escuche qué contradicción, muere cargando todos los pecados de toda la humanidad sobre sus hombros. ¿Sabe por qué lo hizo? Lo hizo por la siguiente razón. Le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Quién de ustedes pidió nacer siendo pecador? Ninguno, ¿verdad? Todos nacimos siendo pecadores sin pedirlo. O sea que no fue nuestra culpa, prácticamente fue culpa de Adán. Tú cuando naciste ya venía todo en ti, el ser mentiroso, el ser codicioso, el ser hermano problemático, el codiciar lo que no es tuyo, el robar, todo eso ya se traía instalado en el código genético de cada ser humano. Entonces fíjese lo que hizo Dios. Por cuanto nosotros no pedimos nacer siendo pecadores, Jesús mandó a morir por nosotros sin que nosotros se lo hubiéramos pedido.
Ninguno de ustedes un día le dijo a Dios, ¿verdad? Oye Dios, ¿puedes mandar a alguien que me salve? Porque yo no pedí nacer así. Entonces, si yo no pedí, pues hazme el favor de mandármelo. No. Él tomó esa decisión de redimirnos del pecado y es decisión de Él. Es decisión de Él. Y muchas personas pues se dan el lujo de decir a esa invitación, no, yo no la quiero. Yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Pero ¿sabe qué? Todos un día nos vamos a presentar delante de Él para dar cuentas de nuestra vida. Si quieres ser salvo al pie de una cruz, debes entender que cada una de esas agonías que Jesús estaba padeciendo era porque el Padre lo estaba moliendo por medio de su ira. Esa ira que el Padre está derramando sobre el Hijo, ira que debió de haber sido derramada sobre ti, no sobre Él. Solamente de esa forma uno puede llegar al pie de la cruz y la venda caerse. Porque si tú llegas al pie de una cruz con altivez, sabe que la cruz, se han hecho encuestas, hermano, y para muchas personas la cruz representa una especie de aversión, le tienen así como, ay, no, una cruz no. O sea, porque la cruz te confronta. Cuando un ser humano llega al pie de una cruz, tiene dos opciones. O cae postrado reconociendo que es un pecador y que necesita que Jesús salve su alma, o se revela y dice, esto es demasiado, esto yo no lo soporto. Un mensaje de sangre, un mensaje religioso que quiere violar mi conciencia y obligarme a que yo siga las instrucciones de un Dios que dejó un libro que yo no le pedí que escribiera. Tienes dos opciones, tú decides. Tú decides qué vas a hacer al pie de la cruz. Pero eso sí, dijo Jesús, el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Malditos, dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, en Mateo 7, aquellos que llegaron a decirle, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Segunda cosa que sucede en una cruz, Dios señala el pecado de la humanidad en una cruz. El verso que sigue en 1 de Pedro 2:25. ¿Lo encontró? Ahí estábamos, ¿no? Fue el último verso. 1 de Pedro 2:25, hermano, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Esa palabra descarriar en el griego es la palabra planao, significa tres cosas. Apartarse de un lugar seguro. El único lugar seguro que tenemos es Cristo. Cristo es lo más seguro que tú tienes. Las amistades fallan, los patrones despiden, los amigos traicionan, aún la familia te puede fallar, todo mundo. ¿Quién es el único seguro? Jesús. Significa también alejarse de la verdad. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Significa también alejarse de todo lo que tiene virtud o bondad. Y se refiere a alejarse por una seducción. Y sabemos que hay una seducción operando sobre todos nosotros en el aspecto, en el sentido de que nacemos con el pecado de Adán en nuestra carne. Antes estábamos alejados de Dios. Dice la Biblia que éramos ajenos, enemigos de Dios, con una mente extraviada, que habitábamos en las tinieblas, que no éramos su pueblo. Mas en Pedro dice, mas ahora habéis venido a ser pueblo de Dios, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo escogido, pueblo adquirido por Él, para que ustedes sean trasladados de las tinieblas a la luz y anuncien las virtudes de su gloria. Y luego la siguiente frase dice, que habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Cuando uno va ante la cruz con un corazón arrepentido, nunca vaya ante la cruz con un corazón arrogante, soberbio. Vaya ante la cruz con un corazón contrito, humillado. La palabra dice que Dios no lo desprecia. ¿Sabe qué sucede en ese momento, hermano? Nos pasa una película de nuestra vida. Al pie de una cruz. Nos pasa una película de nuestra vida y nos comienza a pasar todo lo malo que hemos sido, lo perversos que hemos sido. Y nuestros actos de bondad o de justicia, como dice en Isaías, vienen a ser como trapos de inmundicia delante de la santidad y la justicia de Dios. Y uno comienza a llorar y a quebrantarse a los pies de Cristo, a los pies del Maestro. Así como aquella mujer que dice, hermano, que cuando Jesús llegó a la casa de Simón el leproso, dice que todo el mundo estaba sentado en la fiesta, todo el mundo estaba celebrando, todo el mundo estaba comiendo. Pero esta mujer llegó donde estaba Jesús y quebró un perfume de alabastro, dice, de mucho precio.
Y comenzó a enjugar los pies del Señor y comenzó a besar los pies del Maestro y con sus cabellos comenzó a enjugarlos. Era algo incorrecto que una mujer se desprendiera del velo que cubría su pelo. Era un acto de vergonzoso, pero a ella no le importó porque en ese momento ella sabía que ella estaba adorando a Dios mismo. Y le dijo: Simón, si supieras que esa mujer es una mujer de la calle. Y Jesús le dijo: Simón, yo entré a tu casa, no me diste beso ni me diste nada. Vi a esta mujer, besa mis pies y con sus lágrimas enjuga mis pies. De cierto te digo que en todo donde se predique este evangelio, su nombre será recordado. ¿Y sabe cuál es el mensaje ahí? El mensaje es que cuando nosotros caemos postrados a los pies del Maestro, reconociendo que somos pecadores, que la muerte que merecíamos era una muerte horrible por nuestros pecados, primeramente física y en segundo lugar una muerte eterna, la muerte segunda en el infierno, y comenzamos a adorarle y comenzamos a reconocer que Él es Dios, y en ese momento nos despojamos de todo nuestro orgullo, de toda nuestra humanidad, porque esa mujer tuvo que renunciar a muchas cosas para adorar a Jesús. Tuvo que renunciar a ese perfume que mucho dinero le había costado. Tuvo que renunciar al concepto que los demás iban a agarrar de ella cuando se despojó, hermano, de su velo que cubría su cabello. Y no solo eso, sino que tuvo que soportar que fuera señalada como una mujer pecadora, como una mujer de la calle. Y por eso su nombre es recordado para siempre. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le dio vida eterna. Y eso es lo que pasa en la vida de cada persona, cada ser humano, cuando viene a los pies del Maestro y cae postrado, adorando, reconociendo su pecado. Nuestros nombres serán recordados para siempre, porque no moriremos nunca, sino que viviremos eternamente con Él. La cruz es una invitación de Dios para todos nosotros. Muchas iglesias han tratado de sacar la cruz de la cruz de la iglesia. Muchas iglesias dicen: no, la cruz es un símbolo babilónico, la cruz es diabólica, la cruz... Hay tantas iglesias que se meten a tantos rollos, hermano, porque hoy hay tantos videos en internet. Le voy a pedir un favor: en lugar de estar teniendo tantos videos en internet, póngase a limpiar su casa, bañe a sus hijos, haga orden ahí en su casa, cocine. Que la cruz es algo diabólico. No la recordemos, ni hablemos de ella, porque la cruz es el instrumento, el arma de tortura de Jesús. Usted tiene que entender dos cosas sobre la cruz. Número uno, la cruz era una antes de Jesús y la cruz se volvió otra antes de Jesús. Antes de Jesús la cruz era un lugar de tortura, era un lugar de muerte, era un lugar de maldición. Eran malditos los que eran colgados ahí. Pero después de Jesús la cruz fue redimida. Se volvió el lugar al cual Dios nos está citando. Porque nosotros no podemos ser salvos si nosotros, hermano, no caemos rendidos ante el crucificado y reconocemos que Él es Dios. Hoy las iglesias hablan de un Jesús poderoso, un Jesús que, Jesús, haz este milagro, te doy hasta las 3, Jesús. 1, 2, 3. Quieren vivir con el Jesús que les hace favores, el Jesús que es su empleado de ellos, el Jesús que ahora ya no se sabe quién es el siervo y quién es el Señor. Ya muchos siervos de Dios, en lugar de caminar como siervos, caminan como señores sobre la tierra, mangoneando, manipulando, enseñando mal a la iglesia. La cruz en sus 4 extremos, hermano, une el cielo con la tierra y le da la vuelta al mundo. La cruz nos presenta al crucificado con los brazos abiertos, invitándonos a caer postrados ante Él. Por último, vamos a hablar un poco de la resurrección del Señor. Primera de Corintios 15, 1 al 8. Primera de Corintios 15 del 1 al 8. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Tenga cuidado porque hoy todo el mundo dice que se le aparece Cristo, ¿eh? Y Pablo aclara aquí, dice, de último, como un abortivo se me apareció a mí. Hoy no, hoy todo el mundo habla con Dios. No, vino a mi casa Dios. Ahí estoy hablando con Jesús y es bien alto así, güero, barbón. No, hoy todo el mundo ve a Dios, hermano. No, Dios me dijo, hermano. Dios me dijo, hermana. Un abuso exagerado de lo que es, hermano, la enseñanza de la palabra de Dios. Sabemos que después Jesús aparece en el Espíritu, a Juan le da la revelación del Apocalipsis, pero ya no fue una aparición física, como cuando Jesús resucitó y él tenía un cuerpo todavía físico que no había sido glorificado. Tenía un cuerpo real, el cual le dijo a Tomás, ven, mete tus dedos en los hoyos de mis manos y tu mano en mi costado. ¿Sabe, hermano, que durante 2000 años la resurrección de Jesucristo es la que mantiene en pie a la iglesia? Sin resurrección no hay evangelio. Pablo le dice a los corintios, si ustedes no creen en esto que se les está predicando, de que nosotros lo vimos, se le apareció a Pedro, se le apareció a los 12, se le apareció a 500 hermanos, después se le apareció a Jacobo y después por último yo lo vi ya como un abortivo. Esta doctrina de la resurrección, si ustedes no la creen, ustedes han creído en vano, prácticamente es lo que le está diciendo Pablo a los corintios. Y en realidad, hermanos, déjeme decirle que es sobre la doctrina de la resurrección que descansa la iglesia. Si la resurrección hubiera sido falsa, hubiera sido inventada, hubiera sido ficticia, la iglesia no hubiera durado más que quizás una generación quizás. Una generación, por cierto, de gente que mintió. Porque si están diciendo que lo vieron 500, que lo vio Pedro, que lo vieron todos, eran personas que en ese momento daban testimonio de la resurrección de Jesús. ¿Sabe que durante 2 milenios, hermano, la gente ha tratado de desaprobar la resurrección de Jesús? Y en las investigaciones que han hecho, han encontrado más información que más bien corrobora que Jesús resucitó. Y una de ellas es la iglesia. El hecho de que la iglesia cristiana hoy día exista 2000 años después de que Jesús resucitó es porque Jesús de verdad resucitó. Los apóstoles dieron su vida por la resurrección. ¿Usted se acuerda cuando Jesús es sepultado? ¿Qué hicieron los apóstoles? Se fueron a un lugar escapando. En ese momento había mucho temor, la persecución se puso tremenda. Escaparon, se fueron. Pedro volvió a las redes, los discípulos estaban temerosos, Tomás estaba incrédulo. Pero ¿sabe qué? Cuando ellos vieron a Jesús resucitado, hermano, su vida cambió para siempre. Y ellos estaban dispuestos a retomar el evangelio, a ir a cumplir con la gran comisión que Dios les encomendó y dar su vida por el evangelio. Y fue sobre esta doctrina de la resurrección que fue fundamentada la iglesia. ¿Cómo nosotros recordamos la resurrección del Señor? La recordamos todos los domingos. Todos los domingos es resurrección de Jesús. Cada vez que un cristiano se bautiza, está emulando la resurrección de Jesús. El bautismo, hermano, representa, cuando la persona es sumergida en el agua, representa muerte a la naturaleza antigua, muerte al pecado. Y cuando la persona emerge de las aguas, está emulando cuando Jesús salió del corazón de la tierra, la piedra fue movida por el ángel y resucitó. Y le dijeron a las mujeres, ¿por qué viven en la tumba? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Por último, Mateo 28, 1 al 10. Mateo 28, 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.
y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. Sí, fíjese, el simple hecho que un ángel del Señor descendió del cielo, hubo un gran terremoto. Para que veamos el poder que hay en el cielo, que hay en Dios. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. Con solo su llegada, con solo la llegada del ángel, la tierra se estremeció y la piedra se removió y se sentó sobre ella. Y dice el pastor MacArthur en un comentario tremendo que cuando se sienta el ángel sobre la piedra, está diciendo, ¿y a quién no le gustó? Porque usted se acuerda que los romanos habían puesto soldados ahí. Esos soldados cayeron como muertos cuando el ángel descendió. Como muertos. Y el ángel se sienta con gran garbo sobre esa piedra, como diciendo, hay alguien por aquí que no le gustó que yo vine a quitar esta piedra que los gobiernos habían dicho que no fuera quitada y que tuvieran cuidado de que no fuera quitada, porque seguramente los discípulos de él, por cuanto él había dicho que iba a resucitar, iban a robar el cuerpo y iban a engañar y a timar a las personas. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, que las mujeres no cayeron como muertas. Y según son el sexo débil, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque su corazón era diferente. Los guardias estaban allí en una postura con un corazón de altivez, de decir, no vamos a dejar que se lo roben y aquí vamos, hasta aquí llegó esta religión, esta secta, porque se consideraba una secta. Y cuando vino el ángel cayeron muertos. Dice, le dijo a las mujeres, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. ¿Cómo? Dijo. ¿Y cómo sabía el ángel? Bueno, es que Dios lo sabe todo, ¿no? O sea, el evangelio fue mandado desde el cielo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro y les dijo, salve. En hebreo les dijo shalom, y significa sean benditas con toda bendición. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y ¿qué? Y le adoraron. Y Jesús se dejó adorar, porque Jesús es Dios. Ningún ángel en la Biblia se dejó adorar. Siempre le decían a los que lo querían adorar, no me adores a mí, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. En este pasaje vemos el testimonio de 4 diferentes fuentes sobre la resurrección de Jesús. Número 1, vemos el testimonio de el ángel diciendo, él ha resucitado como él dijo. Ok, en el momento en que esto pasó, esto se comprobó, ok hermano, esto se comprobó. Los guardas llegaron, hermano, a reportar el asunto. En este evangelio no lo dice, pero en otros evangelios sí. A los sacerdotes, y los sacerdotes dice que le dijeron, tengan dinero y digan que los discípulos se lo robaron. O sea, en su momento esto fue comprobable, se hizo una investigación para comprobar que eso fue cierto. Los guardias no podían estar inventando algo si en ello dependía su vida. En aquellos entonces en Roma, cuando a un soldado, a un guardia se le daba una orden y no la cumplía, ¿merecía qué? Pena de muerte. Esa era la pena de muerte, la pena que merecía alguien que no cumplía las leyes. Ellos fueron a decir la verdad, él ha resucitado. Vemos el testimonio del ángel, vemos el testimonio de los guardias, vemos el testimonio de las mujeres que lo adoraron y vemos el testimonio del mismo Jesús diciéndole, vayan y díganle a mis hermanos que yo iré para allá para estar con ellos. Sin resurrección no hay iglesia, sin resurrección no hay cristianismo y para hacerla más corta, sin resurrección no hay salvación. Si una persona creyente, entre comillas, no cree en la resurrección de Jesús, no es salvo. Y no la celebra,
Escuchen, nosotros ¿cómo celebramos la resurrección de Jesús? La celebramos viviendo para Él. ¿Desde cuándo nació ese deseo en nuestra vida que transformó nuestro ser? Desde el día que caímos rendidos al pie de una cruz y entendimos que nosotros éramos pecadores y Él era santo. Que Él murió por nosotros, la muerte que nosotros merecíamos morir. Conclusión. Jesús, la última palabra de Jesús en la cruz fue: consumado es. Y expiró. Y esta palabra es la palabra griega teleo, así como la oye. Significa tres cosas, tenía tres usos populares cuando Jesús la dijo. El primer uso popular que tenía era cuando un siervo llegaba de sus labores, un esclavo, llegaba del campo o del mandado o de las labores que se le habían encomendado, él llegaba y él le decía a su amo, a su señor: teleo, he terminado todo lo que tú me mandaste a hacer, no me faltó nada de lo que tú me mandaste a hacer, teleo, está terminado, está consumado. Cuando el siervo traía este reporte, el amo se regocijaba en el siervo. Sabía que tenía un siervo. Había muchos amos que amaban tanto a sus siervos que los siervos se volvían esclavos por amor. Ya ni era necesario recibir beneficios. Los siervos le daban la libertad y los esclavos decían: es que este siervo yo lo amo tanto, es tan bueno que yo decido hacerme esclavo por amor de él. Eso fue lo que hizo Jesús. Cuando está diciendo consumado es, Jesús le está diciendo al Padre: te leo. Todo lo que tú me mandaste a hacer, me mandaste que predicara, que anunciara el evangelio, que sanara a los enfermos, que resucitara a los muertos, que anunciara las buenas nuevas de salvación, que fuera esa cruz, que pusiera mi vida en expiación por los pecadores. Toda la obra que tú me encomendaste, consumada es. Y el segundo uso que tenía en aquel entonces era cuando se pagaba una deuda. Cuando una persona tenía una deuda y se habían hecho documentos que constataran esa deuda, para poder ratificar que esa deuda había sido saldada, se ponía un sello sobre ese pagareo, sobre ese documento, con la expresión teleo. Y significaba que esa deuda había sido pagada en su totalidad y que no había nada por cobrar. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Pagó nuestra deuda que nosotros teníamos con el pecado en su totalidad. Porque Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, versos en adelante, dice que él estaba vendido al pecado. O sea que el pecado era nuestro dueño, pero cuando Jesús dice consumado es, Jesús dice yo los estoy comprando y esa deuda está pagada en su totalidad. Y la última, hermano, uso que tenía esta palabra teleo era una expresión que hacía el sacerdote cuando encontraba al cordero perfecto para el sacrificio pascual. Estaba el sacerdote en la majada, en las ovejas, buscando el corderito macho de 1 año, sin defecto, perfecto, y estaba batallando. Yo imagino que de repente pues apartaba uno, lo revisaba y tenía alguna situación, porque tenía que ser perfecto hasta simétricamente. Cuando lo veían de frente tenía que tener las orejas iguales, o sea, las patas, no, o sea, todo tenía que ser perfecto. Aún hasta los testículos, hermano, del corderito se miraba. Todo tenía que ser sin defecto. Y estaba batallando el sacerdote buscando, orillaba uno, apartaba, lo examinaba, apartaba otro. Y cuando por fin encontraba el perfecto, el sacerdote decía: te leo, acá está, es él. Vamos a orar. El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad.